Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este segundo espacio dentro de la semana virtual de UNIPE referido a la educación física. Hace un ratito, de 15 a 17 horas, tuvimos un muy interesante debate acerca de algunos contenidos de la educación física, especialmente pensando el juego, la gimnasia y los deportes. Y en esta oportunidad queremos poner en tela de juicio, queremos pensar por lo menos colectivamente acerca de algunas posiciones teóricas y prácticas en educación física, pensando fundamentalmente qué es esto de una educación física crítica o qué educación física crítica se hace desde Latinoamérica. Para eso tenemos, porque somos un colectivo atrás de quien está hablando, tenemos un panel que realmente aprecio en lo personal, pero que sin dudas es de primer nivel académico en la educación física. Nos van a acompañar en este debate, que la idea es hacer preguntas, seguir tejiendo respuestas colectivamente. Nos van a acompañar la doctora Evilis Saúl, que es doctora en educación por la Universidad Estadual de Campiña, y actualmente trabaja en Uruguay, en la UDELAR, en la Universidad de la República. También nos acompaña Alberto Moreno Doña, querido amigo también, español, jerezano, como se gusta autoproclamarse, aunque graduado por la Universidad de Granada, aunque ahora está trabajando por la Universidad de Valparaíso, Chile. También nos acompaña Felipe Quintado Almeida, profesor doctor por la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil, pero quien también ha deambulado distintos países, distintos contextos, tiene una cercanía profunda, personal y académica con Colombia y también con Argentina, y Jorge Gómez, especialista en docencia universitaria, reconocido dentro del campo de la educación física argentina por sus diversos aportes a las discusiones, y actualmente decano emérito de la Facultad de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Flores. En este sentido, como ustedes pueden ver, es un panel de reconocidos y reconocidas colegas, pero que fundamentalmente la característica principal, el hilo conductor, que por lo menos vamos a intentar ir tejiendo, es que no se circunscriben solamente a pensar la educación física en un contexto particular, sino que pretenden, y yo creo que lo hacen, reflexionar sobre la educación física en distintos contextos con sus particularidades, pero también con sus recurrencias. Para este diálogo, lo que nos propusimos, y aprovecho también a agradecer a UNIPE el espacio que nos brinda de poder desarrollar dentro de una universidad pedagógica este tipo de espacios, es tratar de pensar la especificidad de la educación física, pero también la generalidad de la educación, a partir de una serie de preguntas que establecimos antes de hacer este panel, y que ahora en todo caso las vamos a poner en circulación para poder dialogar. Como recién decía, y ya metiéndome en la primera pregunta, cada uno y cada una de ustedes trabaja en contextos específicos, pero también tienen ciertas recurrencias. Digo, piensan Chile, pero también España, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, etc. Hace muy poco tiempo, en esta vorágine que a veces tiene el mundo académico, que aparecen cosas y rápidamente aparecen otras y quedan en el tintero, pero hace muy poco tiempo Felipe y Alberto publicaban en una revista española importante de colegas de la educación física, se llama Ágora para la educación física, un dossier justamente en el que se cuestionaban cierta cuestión de la educación física crítica, decían ellos, en y desde Latinoamérica. Y cuando con Jorge, con Leo Gómez y con Ivana Rivero pensamos este espacio, me pareció interesante retomar esto de qué significa pensar la educación física crítica en y desde Latinoamérica. Entonces la primera pregunta, para no dar más rodeos, es si es posible pensar ese en, además de desde. O sea, producimos desde Latinoamérica, pero también qué significa una educación física crítica latinoamericana.
Y en ese sentido, digo, ¿qué observan en estos contextos como marcas de una educación física crítica? ¿O cuáles serían estas características que podríamos pensar para entender una educación física que sea crítica? Crítica del contexto y a la vez crítica de su propia práctica y de su propia teoría. Tiré la primera pregunta. Felipe, ¿querés recoger el guante y empezar a establecer un diálogo? Felipe, no sé si soy yo, pero yo no te escucho. Están todos haciendo el gesto de esta época. Que Es esto, ese es el problema. Bueno, ahora te escuchamos. sí, qué bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Yo empezaré del comienzo agradeciendo especialmente a Eduardo por la invitación. Eduardo es un parceiro, un amigo, más que un parceiro de trabajo, es un amigo de hace algunos años ya, que nos conocemos en Brasil. Y entonces estoy muy contento de estar aquí para conversar, para essa conversação em uma mesa com pessoas também importantes em seus respectivos contextos. Bueno, então, agradeço muito a invitação e é um prazer compartilhar a mesa com Alberto, que é outro amigo, parceiro de trabalho, Evelis, a quem nesse momento tenho a oportunidade de conhecer, aunque virtualmente, e ao professor Jorge, que tive a felicidade de conversar, porque eu tenho uma alumna em la maestria que está estudando na Argentina e Jorge foi elegido como um sujeito importante da investigação. Bueno, então, estou muito, obviamente, por suas contribuições ao campo na Argentina. Então, estou muito contento por tudo isso. E, Eduardo, te pido que agradeça a instituição, ou em nome, né, da instituição, por esta invitação e por esta oportunidade. Antes, também queria pedir desculpas, porque mi castelhano, mi espanhol não é o mais perfeito, pero haré el ejercicio de hablar en castellano. Eduardo, que habla muy bien portugués, me ayuda con mis errores. Bueno, entonces es eso. Eduardo envió las preguntas, para cada una de ellas, puntué algunas cosas para destacar en esa conversación en el tiempo que nosotros tenemos. Bueno, entonces, sobre la primera pergunta, que são duas, em verdade, né? Que condições, em meu contexto de Brasil, seriam marcas de uma educação física crítica? A mim me gostaria de destacar dois pontos, que seriam características de uma pedagogia assim chamada. O primeiro ponto é que uma pedagogia crítica destaca a dimensão histórica das práticas corporais de movimento. Esta foi, por assim dizer, uma marca do conhecimento socialmente crítico em Brasil e creio em toda parte do mundo, sobretudo em um campo do conhecimento como a educação física, que pensou o corpo muitas vezes como algo natural. Então, historicizar o corpo, as práticas corporales de una manera general es una característica fundamental de un conocimiento socialmente crítico, yo diría. Entonces, promover yo no sé si hay esta palabra en español, pero promover una alfabetización en el plan de las prácticas corporales de movimiento significa no solamente conocer las dimensiones técnicas y tácticas de una práctica cualquier, pero também ser capaz de situá-las historicamente e culturalmente, donde se emergen, eu não sei se emergen, eu creio, questões, por exemplo, como questões de classe social, de raça, etnia, gênero, de sexualidade e tantas outras. Então, me parece que esta é uma primeira característica do conhecimento socialmente crítico. É uma marca de Brasil. Bueno, una otra marca
del conocimiento socialmente crítico en Brasil es el reconocimiento de que la educación física en la escuela trabaja con una dimensión de la cultura que acá en Brasil llamamos de cultura corporal de movimiento. Cultura corporal o cultura de movimiento. Depende un poco de la perspectiva teórica de donde uno se movimenta. Bueno, pero lo más común es utilizar la expresión cultura corporal de movimiento. Entonces, presentar y elaborar o reelaborar con los estudiantes en la escuela este conocimiento con la expectativa de que ellos, los estudiantes, puedan usufruir eso de manera autónoma y crítica en tu tiempo libre, es la tarea de la disciplina comprendida en Brasil desde una perspectiva crítica. Bueno, entonces yo diría, Eduardo, que esas son dos características fundamentales, ¿no? La educación física representa, desde la perspectiva crítica, una área del conocimiento que tiene algo a enseñar en la escuela, hay un conocimiento propio, y de otra parte que es necesario historicizar ese conocimiento. Essas são duas marcas fundamentais. A segunda pergunta dentro da primeira, ¿no? Sobre a possibilidade de uma pedagogia crítica que poderíamos chamar de latino-americana. Eu diria que essa não é uma tarefa simples, já que construir uma pedagogia crítica chamada de latino-americana necessitaria ou pressuporia uma tarefa que considerasse a multiplicidade constitutiva da região em suas diferentes tradições epistemológicas, culturais, políticas, sociais, econômicas e seus impactos na educação física, ¿no? Esse hecho me hace creer, hasta el momento, que não há em Latinoamérica uma pedagogia crítica em educação física que poderíamos chamar de latino-americana. Uma pedagogia crítica única e sistematizada latino-americana de la educação física. Em minha opinião, haria mais sentido hoje falar em pedagogias críticas desde a América Latina, sempre no plural, certo? Aunque podamos identificar afinidades entre estes múltiplos desarrollos de pedagogias críticas, em cada lugar o desarrollo dessa tradição assumiu características muito particulares. Bueno, de maneira que não creio, me parece que essa é uma tarefa por venir, ok? Penso também, para encerrar e passar a meus colegas, que não se trata de fazer uma pedagogia crítica latino-americana, pero que brasileiros, argentinos, chilenos, uruguaios, peruanos hagam esta pedagogia sem permitir uma integração subordinada ou sumisa, eu não sei qual é a palavra, desde aquilo que vem de fora. Bueno, el punto más importante, por lo tanto, es que pedagogias críticas de la educación física sean desarrolladas por nosotros, brasileños, colombianos, uruguayos, chilenos, desde las realidades en que ellos están inseridos. ¿Ok? Aún hoy continuamos con alguna dificultad para hacer eso, porque la pedagogía crítica hecha en Latinoamérica sigue siendo, como Alberto no se cansa de decir, aún mucho eurocentrada. Bueno, nuestras referencias son referencias eurocentradas, ¿cierto? De Marx a Foucault y etc. Entonces, como consecuencia de eso, yo no veo mucha distinción entre aquello que nosotros hacemos acá y aquello que se pasa, por ejemplo, en la realidad anglosaxona. Son muy parecidos los desarrollos, porque esta literatura anglosaxona o europea es muy fuerte también en el desarrollo de la educación física crítica en nuestros países. Entonces, me parece que esa es una tarea por venir,
que necesitamos construir. Bueno, yo diría eso, para empezar. Gracias, Felipe, obrigado, cara. Pasamos ahora la palabra a Evelis. Evelis, escuchamos tus reflexiones. Bueno, ¿cuánto tiempo, no? Buenas noches a todos. Obviamente, como todos que vamos a hablar hoy, arranco, claro, agradeciendo a Eduardo por la invitación, también extendiendo mis agradecimientos a la organización a través de Eduardo, saludando también especialmente a Alberto, Felipe y Jorge. Es como, hay un momento en que podemos poner caras a las referencias y eso siempre está bárbaro, y es uno de esos momentos. Entonces, ni que hablar el gusto que es estar compartiendo esa conversación con ustedes. Creo que varias cosas de lo que voy a decir en ese momento van de la mano de lo que decía Felipe ahora. Es decir, como una persona que vivió 30 años en Brasil y está hace casi 5 en Uruguay, la referencia es una referencia de formación, de trabajo y de estudio brasileña, y que ahora, en cierta medida, va direccionando la mirada sobre qué pasa en Uruguay, ¿no? Y especialmente desde conversar con los compas de acá. Y lo que, si puedo reconocer algo o identificar algo en lo que nombramos con las pedagogías críticas de la educación física, va de la mano justamente de admitir, desde incorporar la noción de cultura, y ahí era lo que decía Walter Bracht, siempre lo que importa desde los movimientos reformadores es mirar al cuerpo y el movimiento desde lo cultural, hacer el anclaje ahí, es tomarlo desde la cultura y pensar justamente que son producciones que tienen su historia y su contexto, y por lo tanto, si tienen esos procesos, no fueron siempre así, y capaz no serán siempre así. Lo que nos abre, o nos abriría, si vamos por las perspectivas que vienen desde una pedagogía crítica, no solo la posibilidad de pensar la dimensión histórica, sino que pensar desde la dimensión histórica y social, incluso capacidades o potencialidades de acción y de cambio en el campo. Hola, ¿cómo andan, chicas? Si están pasando cambios en el campo, a ella es otra historia, ¿no? Es decir, yo pasé por la escuela y el liceo en los años 90 hasta los 2000, es decir, que se publicaron en los 90 las principales obras, todavía no me habían llegado. Sí, con la tapa, bueno, se dice acento, hicieron 2 o 3. Y las pude encontrar justo en la universidad, o sea, 20 años después de que fueron publicadas. Entonces me imagino que los ecos de esas reflexiones iniciales, de hecho, las estamos vivenciando por ahora. Y ni que hablar en Uruguay, que también está pasando por un proceso similar. Entonces, si voy a pensar qué sería lo que caracteriza esas pedagogías críticas en el campo de la educación crítica desde ese recorrido, son pedagogías que en general, desde un anclaje marxista o desde un anclaje actualmente Foucaultiano o basándose en Adorno y Horkheimer, ahí desde varios autores, tiene una tendencia a pensar lo que se quedó nombrando, ¿no?, como cultura corporal y movimiento en Brasil, a partir de su dimensión histórica. Y en ese sentido también comparto algo que decía Felipe, que es de la dificultad de pensar una pedagogía crítica latinoamericana, especialmente si consideramos que, si desde esa dimensión, desde esa perspectiva, las características locales de cada contexto son sumamente importantes para pensar qué es educación física, entonces pensar pedagogías críticas latinoamericanas sería capaz lo más posible y más adecuado. Capaz, de verdad que compartimos referentes teóricos, compartimos autores, miradas. Sin embargo, esos autores y esos referentes, en cierta medida, lo que nos permiten es pensar las particularidades de cada contexto y de cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, capaz, como latinoamericanos, estamos construyendo miradas que comparten referentes teóricos y que pueden incluso dar impulso a nuevos referentes que vienen desde un marco local. Sin embargo, en lo que refiere a cada uno de nuestros contextos, lo ideal sería pensar en pedagogías en lo plural. Pero bueno, seguimos.
Gracias por las reflexiones, Evelis. Seguimos entonces con Alberto. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, quiero partir lógicamente agradeciendo muy profundamente a Eduardo la posibilidad de estar acá, no por que yo pueda decir algo relativamente interesante, sino por la posibilidad de encontrarme con personas a las que quiero y admiro muchísimo, especialmente Eduardo y Felipe, a quien conozco desde hace mucho tiempo y a quien me une una profunda amistad y una profunda admiración. Y también por la posibilidad de, bueno, conocer a Evelis, a Jorge y reencontrarme también con otras personas con quien he tenido menos contacto, pero que he podido compartir con ellas, como Mariel, Sebastián y con todas y todos los que están presentes. Así que de verdad, muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias, UNIPE, por la organización de esta actividad, que nos pone en un conflicto por la complejidad de las preguntas que nos sugieren para poder pensar, ¿no? Yo quiero partir retomando lógicamente las preguntas y planteando que creo en lo personal que sería muy ambicioso de mi parte y quizás algo irreal decir que puedo observar en el contexto chileno marcas de eso de lo que podríamos denominar una educación física crítica, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una serie de reflexiones, una serie de pensamientos que han partido en algunos contextos, pero que creo que Evelis planteaba algo al respecto. Otra cosa es que esas reflexiones y esos planteamientos estén calando en las prácticas de la educación física escolar, que es el ámbito donde yo me desempeño, ¿no? Lo que sí creo que es relevante en el contexto chileno es dar cuenta de una serie de características contextuales que pueden ser muy generales, que creo que pueden permitir ir construyendo cierto optimismo. Yo creo que en las preguntas voy a ir de cierto optimismo en esta primera parte a cierto pesimismo posteriormente, pero creo que el contexto chileno actual permite ir construyendo cierto optimismo y creo que ese contexto está permitiendo crear las condiciones de posibilidad, ¿vale? Para hacer algo que podríamos denominar educación física crítica chilena, ¿vale? Porque creo que si hiciéramos una caracterización, que la vamos a ir haciendo, la estamos haciendo en estos momentos, yo me atrevería a decir que eso que denominamos educación física crítica, en términos prácticos, no existe en el contexto chileno, no existe, ¿vale? Por lo tanto, sí creo que es importante ir dando cuenta del contexto que ha ido generando o que está generando esas condiciones de posibilidad. Y yo me gustaría partir por lo que significó el año 2019 para el contexto chileno, lo que significó el estallido social, y a partir de ahí, bueno, hay algunas reflexiones que trabajamos con un colega, con Sergio Toro, en un libro titulado Educándonos con las comunidades, editado por la profesora y doctora Silvia López Maturana en el año 2020, ¿vale? Y creo que el estallido social ha significado algunas cosas muy importantes para el contexto educativo general y que podrían significar algunas cosas importantes para la educación física chilena y ojalá para la educación física crítica chilena. Algunas de esas características yo las quiero sintetizar muy brevemente, ¿vale? Una primera tendría que ver, a mi modo de entender, con un profesorado de educación física, pero profesorado en general, que ha dejado o que dejó en el año 2019 las aulas para comenzar a vivir la calle, para comenzar a vivir la ciudad como espacio y tiempo educativo. Yo creo que eso ha sido muy relevante, sobre todo en un contexto como el chileno, donde a partir de la dictadura la profesión docente se desprofesionalizó intencionadamente por una política educativa que buscaba la desprofesionalización del colectivo docente y por tanto se despolitizó. Entonces volver a habitar la calle es de alguna manera volver a politizar la función docente. Y lógicamente yo creo que eso también ha ido generando un mayor compromiso ético y político de ese profesorado, ¿vale? De ese profesorado que estaba enclaustrado en los patios escolares, que estaba enclaustrado en las aulas, etc. Creo que también ha permitido cierta condición de ir construyendo, si me preguntan cuál es, voy a decir que no sé, pero ir construyendo algunas posibles utopías, ¿vale? Que era algo que estaba fuera, o que pareciera que estaba fuera
del sistema educativo. Y esto ha venido acompañado de una fuerte crítica al neoliberalismo, ¿vale? Creo que otro tema importante es que se han ido reconfigurando ciertas esperanzas que pareciera ser que estaban fuera del colectivo docente, específicamente en el ámbito de la educación física. Y un último elemento, a mi modo de entender, muy importante que ha posibilitado esa calle o esa ciudad, es el encuentro con el otro, ¿vale? Es la posibilidad de construir eso que Karina Ochoa denomina una común unidad, ¿vale? Pareciera ser que los profesores de educación física estábamos totalmente atomizados, cada uno en su contexto, y que no había conversación posible entre eso que denominamos una comunidad educativa. Todo esto que yo les planteo viene acompañado, y por favor no estoy haciendo defensa, aunque podría hacerlo, de lo que significa en términos políticos concretos este estallido social, pero todo esto viene acompañado por un nuevo gobierno que asume el 11 de marzo, y donde se dejan ver algunas marcas. Por ejemplo, el nuevo ministro de Educación, el señor Marco Antonio Ávila, es profesor con una vasta experiencia en el sistema educativo, en los diferentes niveles del sistema educativo. Yo creo que eso es relevante, ¿vale? No sabemos cómo lo va a hacer, no sabemos qué va a pasar, pero es una esperanza más que se une a este contexto de generación de condiciones de posibilidad, ¿no? Es profesor con larga experiencia, pertenece a las disidencias sexuales, lo cual creo que no deja de ser importante para eso que podríamos denominar una educación crítica en general y una educación física crítica en particular. Y cuando uno revisa las líneas generales del programa de gobierno, uno encuentra categorías, conceptos, ideas que estaban excluidas del sistema educativo, al menos desde la dictadura militar. Estamos hablando de una educación no sexista, estamos hablando explícitamente de, pongo comillas, transformar el paradigma educativo actual, ¿vale? No sabemos muy bien qué significa eso, pero está puesto, por lo tanto, de alguna manera nos invita a pensar otras cosas. El compromiso con terminar o ir terminando con algo que en Chile ha sido tremendo y que en el ámbito concreto de la educación física se operacionaliza en eso que llamamos el SINCE en educación física, el sistema de medición de la calidad, ¿cierto? Que es una obsesión absurda y burda por la estandarización educativa en todos los niveles, desde los jardines infantiles hasta el contexto universitario. El retomar esa idea de democratizar el sistema educativo, el énfasis puesto en la educación pública, cosa que no estaba ocurriendo, y en términos concretos, que después podemos hablar de algunos riesgos que eso pueda tener, la actualización, innovación curricular y pedagógica en educación física. Y se habla de educación física con enfoque de género, inclusiva, no sexista, recreativa y colaborativa, y aquí Chile retoma ese concepto que ha sido muy desarrollado en otros países latinoamericanos, pero que en Chile estaba excluido, que es el de las prácticas corporales, con toda su dimensión cultural, con toda su dimensión histórica. Digo que esto pareciera ser muy interesante, pero puede ser un riesgo. ¿Por qué digo un riesgo? Porque esa categoría de prácticas corporales no está en el lenguaje coloquial del profesorado de educación física chilena. Entonces, claro, es un riesgo porque tú puedes introducir nuevas categorías que son muy interesantes, pero que están muy alejadas de lo que está ocurriendo realmente en el contexto escolar, ¿vale? Entonces, creo que esto que yo voy terminando, creo que esto que planteo son condiciones de posibilidad. Y este es mi optimismo, ¿vale? Este es mi optimismo. Se abren nuevos canales, se abren nuevas puertas, se abren nuevos espacios y tiempo educativos para construir eso que podríamos denominar una educación física crítica latinoamericana. Creo, termino y lo dejo para el debate, creo que lógicamente si asumimos ese contexto latinoamericano, yo aquí soy un fiel defensor y seguidor de Enrique Dussel, creo que tenemos que pensar en eso que Enrique Dussel denomina la superación del mito de la modernidad, ¿vale? En donde, a pesar del avance teórico que ha habido en Latinoamérica en relación a eso que llamamos educación física crítica, tenemos que asumir que estamos siendo mirados por otros desde cierta condición de exclusión, ¿vale? Cierta condición de exclusión. Pareciera ser que estamos obligados a repetir
lo que en otros contextos se ha dicho, se ha hecho y se ha pensado. Entonces yo creo que el superar o el trabajar por la superación de ese mito de la modernidad nos permite situarnos en el centro y nos permite pensar desde nuestros contextos particulares eso que llamamos educaciones físicas críticas latinoamericanas, poniéndolo en plural y recogiendo lo que tanto Evelyn como Felipe nos estaban planteando. Yo quiero dejar esta reflexión acá y después podemos continuar. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, por el aire esperanzador que viene del otro lado de la cordillera y por celebrar el encuentro colectivo como este también es uno de esos. Cerramos esta primera ronda de preguntas con Jorge. Jorge, te escuchamos. Buenas tardes a todos. En principio, muy feliz de tener a 3 colegas que están haciendo su desarrollo profesional en otros países cercanos, como Chile, como Brasil, como Uruguay, a pesar de que Belice es originariamente brasileña. Y escuchaba muy atentamente lo que cada uno de ustedes exponía. Lógicamente, siempre que en una serie de oradores habla último, siempre se queda sin algunos discursos que tenía preparado y que los otros los dicen por el tema, por la temática, que es muy, muy particular. Sin embargo, adhiero de que no hay para mí una educación física crítica latinoamericana, como dijo al principio Felipe, pero sí veo que hay esto que estamos haciendo ahora. Grupos de intelectuales, grupos de preocupados por la educación física, que en los distintos países están desarrollando en sus universidades, a veces pequeños grupos, pero que se comunican. O sea, hay un movimiento latinoamericano de personas, por decirlo así, de sujetos que están totalmente convencidos de que la teoría crítica o las prácticas pedagógicas que apunten a la libertad de las personas, voy a ir por ese lugar, es decir, que salgan de los oscurantismos, que salgan de las dominaciones, que salgan ciudadanos con ansias de libertad y que se está viendo en todos los movimientos que han surgido, que van y que vienen, en una lucha dura que va a ser permanente, constante y que tal vez por ahí Alberto diría hacia el final los escepticismos, ¿no? Tenemos un monstruo grande y pisafuerte, como diría uno de nuestros cantores críticos, ¿tá? Que es el neoliberalismo, que es esta acumulación tremenda de riqueza y de poder, de dominación, que atenta contra la posibilidad de la libertad de las personas, en definitiva. Son mecanismos, y todos los conocemos, nosotros conocemos, que son mecanismos ocultos muchas veces, como diría Foucault, el control social, ya no hace falta el disciplinamiento, es decir, de miles de maneras nos controlan. Y el deporte, o la institución deporte, no el deporte, la institución deporte es uno de los tremendos, yo digo, las tremendas dificultades que tenemos para esto, porque de algún modo las prácticas deportivas que se han hegemonizado, que son tremendamente pregnantes de las prácticas de educación física en todos los contextos, es decir, van dando algunos pasos al costado, desde decir sí, hagamos deporte para todos, deporte social, deporte inclusivo, pero cuando vamos a los patios y cuando vemos a las prácticas son las mismas de siempre. Ahí tenemos un problema muy serio en la implementación. Yo creo que a nivel del discurso de las pedagogías críticas, adhiero también con eso de que no hay una sola pedagogía, pero sí creo que hay una preocupación inicial filosófica fundamental, que esa sí tiene que ser unívoca, que es una educación física que ayude a la liberación, que ayude a la libertad de las personas, que ayude a que los seres humanos sean tengan más posibilidades de decidir por sí mismos, en los márgenes que nos da la libertad posible del ser humano en estos contextos sociales y en esta vida tan compleja en que vivimos, en estos ámbitos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera.
pero ese aire, yo creo que es el aire de lo unívoco. Es decir, esa preocupación por ver en cada alumno, desde el jardín hasta el terciario, desde el pueblo más pequeño de la aldea hasta la ciudad, y desde la escuela más pobre en el sentido material y hasta la escuela más rica, el sentido que tenga esta educación física es de ayudar a que los sujetos sean más libres y puedan pensar y elegir. Entonces, lo cultural ahí es muy fuerte, sí, pero una cultura no de la reproducción de los objetos culturales como estamos acostumbrados y que sigue tremendamente vigente en la educación física, sino esto de poderlos reconstruir, de poderlos decidir, de enseñarle a nuestros estudiantes, porque hemos sido formados y hemos formado estudiantes de educación física en las universidades, y en nuestro país que tenemos profesorados universitarios, terciarios no universitarios, donde el problema es más complicado todavía, donde enseñemos a enseñar a ser libres. A ver si puedo sintetizar con esta palabra, y creo que todos están entendiendo lo que quiero decir, es decir, donde las formas, los medios, las pedagogías, las didácticas, serán las que deban ser de acuerdo a los contextos, de acuerdo a cada grupo, de acuerdo a cada chico y a cada chica que tenemos delante nuestro en los grupos. Porque acá aparece también el sujeto individual. Es decir, muchas veces pensamos en los colectivos o pensamos en las pedagogías dirigidas a poblaciones, pero no pensamos en que cada clase donde hay 25, 30 niños y niñas y niñes, es decir, son todos diferentes. Y cada uno vive una educación física diferente. Y bueno, y ese profesional tiene que estar entendiendo eso, que esa diversidad que tiene que respetarla y tiene que ayudar a cada uno que encuentre su propia corporeidad, encuentre sus propios desarrollos o sus propias posibilidades, gracias a una educación física que abre el espectro de posibilidades, que abre experiencias a probar. Entonces, por ese lado yo creo que estamos avanzando mucho. Se los dice alguien que se formó hace 50 y pico de años en un modelo militar, en un instituto en San Fernando, que era el único que había en nuestro país, con un régimen realmente militar. Y al llegar a eso, lo hablamos con Felipe en nuestra charla hace un tiempo, es decir, poder llegar a pensar hoy en día, como estoy pensando, ha sido posible gracias a la evolución que ha tenido el campo pedagógico, que ha tenido la sociedad y que ha tenido las instituciones educativas que han permitido y posibilitado estas nuevas formas de mirar la realidad, de mirar la sociedad, de mirar a los seres humanos. Yo apunto a eso fundamentalmente, a revisar la cuestión filosófica, si no, ningún movimiento puede tener futuro si la raigambre filosófica no es fuerte, no es sólida, y puede discutir y puede debatir realmente contra quien sojuzga, contra quienes tienen ese poder que dije al principio de sojuzgamiento. Así que yo creo que vamos por ahí, y vamos bien, y tengo esperanza porque he vivido 50 años de evolución y puedo comparar lo que yo viví en la educación física de aquel tiempo con la de ahora. Hay cosas que están igual, perduran exactamente igual que hace 50, 60 años, pero otras no, y hay espacios y hay sujetos que tienen otra mirada y que tienen esta mirada que todos tenemos esperanzada en buscar mejores sociedades y mejores vidas. Bueno, hasta ahí llegué, en este primer momento. Hasta ahí, y no es poco que venimos llegando. Gracias, Jorge, por esta primera intervención. Quedan ahí flotando algunos conceptos que en todo caso podemos retomar más adelante. Aprovecho de invitar a quienes quieran en el chat a hacer algún tipo de pregunta, reflexión, y después ojalá que nos quede tiempo para retomar. Están invitados e invitadas a hacerlo a través del chat. Por lo pronto decía, quedan flotando algunas cuestiones muy interesantes, desde esa afirmación de no hablar solamente de pedagogía, sino de pedagogía en plural, que aunque sea un gesto quizás de una sola letra, cambia un mundo. También esta cuestión de la alfabetización de las prácticas corporales, que no solo sea técnica, que Felipe planteaba, o esta idea estrictamente política, tanto de Alberto con esto de ocupar las calles, pasar de una despolitización a una repolitización, como esa idea de Belis
de que si fue diferente, es que puede ser diferente. Y eso es una invitación a seguir pensando. Y retomo esto último que decía Jorge, también para aprovechar y ya meter la segunda pregunta, que es esto de observar los deseos, las libertades, que no es caer en libertarios ni en autonomías, que muchas veces la educación en la pedagogía confundió esa idea de generar propias leyes, que es lo que significa autonomía, sino de tratar de pensar colectivamente. Ahora bien, la segunda pregunta tiene un tono más del presente, este espíritu del tiempo que estamos ahora atravesando con la pandemia, pero también con el aislamiento y las distancias sociales. Y entonces, ¿qué hacemos frente a ese tipo qué hacemos frente a un mundo que viene cambiando, que viene modificando sus prácticas? Y en todo caso, ¿qué hace esta educación física actual frente a dispositivos tecnológicos, a las distancias sociales, que algo ha tenido históricamente como uno de sus argumentos de educación física, justamente era el encuentro, y algo que venimos atravesando justamente en las distancias? ¿Cómo no hacer que ese distanciamiento social genere un individualismo, síntoma de los peores que tenemos en nuestra época? ¿Cómo no volver toda nuestra educación protocolizada, concepto que aunque algunos quieran borrar así como si nada, es importante tener en cuenta qué significa esto de protocolizar una educación? Quiero decir, ¿cómo hacer para que discursos biologicistas del cuerpo no nos ganen a todo este recorrido crítico que, por ejemplo, recién Jorge planteaba? Y entonces, ¿cómo pensar todo ese caldo de cultivo que venimos sosteniendo desde hace 50 minutos en un contexto que cambió? Pregunta muy sencilla que, como sé que Felipe es muy inteligente, va a poder responder rápidamente. Sí, muy rápidamente. Eduardo, ¿me escucha? Yo cambié el audífono. Ah, sí, mejor así, porque escucho mejor con audífono. Bueno, entonces, vamos allá. Eduardo, yo me concentré cuando miré la pregunta en la primera parte, ¿no? Los cambios que se observan en la educación física actual, considerando, claro, seguramente este contexto que aparece en la secuencia de la pregunta. Bueno, pero aunque no existan tantas razones para optimismo en Brasil, sobre todo cuando se tiene un presidente totalmente inconsecuente, yo seré optimista en la respuesta a esa cuestión sobre los cambios, ¿no?, que se pueden observar en el campo de la educación física en los últimos años. Bueno, esos cambios, claro, necesitan ser pensados à la luz desses desafios, desses limites, dessas dificuldades, pandemia, distanciamento, biopolítica, etc., etc., etc. Pero quero demarcar a dimensão optimista. Bueno, eu diria, Edu, que eu creio que o momento para a educação física escolar em Brasil é muito positivo no plano teórico e epistemológico. É muito positivo. ¿Por que digo isso? Porque há mais ou menos há 50 anos se publicou em Brasil um decreto-lei 69.450, em 1971, que dizia que a educação física na escola era uma atividade, não era um componente curricular, uma atividade na escola, cuja tarefa principal era ser a base de la pirâmide deportiva. A função social de la educação física é preparar atletas para o alto nível. Esta era a expectativa, a função social planteada para aqueles que entravam na formação, e seus currículos reproduziam essa compreensão. Seguramente Jorge experimentou este momento de la historia del campo. Bueno, entonces ese era el contexto. Desde 71 hasta hoy muchas cosas pasaron en el campo. Y quiero destacar
um aspecto destes cambios que me parecem muito positivos, tá? Porque há algum tempo, em las políticas públicas de Brasil, mais precisamente em la lei que hoje é a mais importante no campo educacional, em las políticas públicas de la educação em Brasil, que Eduardo seguramente conhece, Alberto também, é a Base Nacional Curricular Comum. Aí há uma compreensão de educação física que é muito distinta da ideia de atividade, porque se compreende que a educação física é um componente, é uma matéria, né, uma disciplina da escola inserida no âmbito do linguagem, como português, por exemplo. E mais que o corpo é uma forma de linguagem, há uma linguagem corporal. Então, quando eu vejo isso, eu tenho que ser optimista, porque é sinal de um cambio histórico, resultado de las luchas por representação, por la transformação do campo. Então, hoje em Brasil, o documento mais importante que orienta as políticas educacionais em nosso país reproduz uma concepção crítica de educação física. Isso não me parece pouco, isso é muito. E essa concepção tem impacto na formação inicial de professores, porque toda formação inicial tem que estar conectada a este documento central, general, bueno, e impacta também nas escolas. Impacta também nas escolas, porque, em princípio, os professores deveriam seguir a concepção de educação física que aí está reproduzida. Então, eu vejo com muito optimismo esse momento no campo da educação física. Óbvio, há montão de desafios. O próprio documento que estou me referindo é documento, a Base Nacional Curricular Comum, construído em um contexto político conservador, que trabalha com conceitos, entre comillas, conservadores, por exemplo, pedagogia de las competências. Bueno, pero aunque debamos fazer a crítica a isso, há uma oportunidade histórica, me parece, para a educação física em nosso país. Então, e creio que deveríamos agarrarla com toda a força, bueno, para cambiar uma mentalidade, uma geração, porque os cambios em la prática pedagógica necessitam de que os cambios empiecem na formação inicial, ¿no? Então, isso. E rapidamente, para não me demorar muito, outro desafio que me dá muito optimismo com o que se passa na educação física hoje, aunque vivamos pandemia, biopolítica, etc., é que no plano do pós-grado há movimento importante na área em Brasil, que é a inversão ou o incentivo, eu não sei qual é a palavra, de las maestrías y doctorados profesionales, destinados a los profes de la escuela, no a los académicos. O sea, maestrías, doctorados para los profes, para que ellos piensen sobre tu propia práctica, tu propia realidad, no sobre un tema que esté muy alejado de la intervención profesional, que es, eu creio, muitos acá em Brasil também creem, que é a razão de ser de la disciplina, é tu especificidade. Nós somos uma prática pedagógica, não? Que cumprimos um mandato social vinculado à escola. Claro, há outros espaços também, mas não me interessam os outros espaços, só os espaços escolares. Então, isso me parece muitíssimo importante, porque em Brasil, nós temos pós-grado há 40 e pico de anos. E uma das coisas que menos se discute no pós-grado acadêmico em Brasil é a educação física escolar, por la característica academicista, cientificista. Então, uma maestria, um doutorado com foco em la docência do professor me parece um quadro muito animador. Então, queria destacar isso como duas coisas importantes de Brasil que creio deveria servir de inspiração para outras realidades, ou seja,
no tienen que aprender, es bueno que aprendan con nuestros errores, no solo con que acertamos, pero con los errores. Es esto. Gracias, Felipe. Evelis, pasamos la palabra para ti. No, a ver, no sé si mi vaso está medio lleno o medio vacío, así que está por la mitad. Y dejo con ustedes decidirlo. Es verdad lo que decía Felipe, ¿no? Tenemos como, entre muchas comillas, la suerte de que desde los parámetros curriculares nacionales en el 96 tuvimos gente involucrada en Brasil en la elaboración de esos documentos que de hecho eran las personas que estaban pensando en la educación física crítica de su formación inicial. Y es verdad que la base nacional curricular, a pesar del contexto de elaboración, también logró mantener esa mirada ahí como documento. Sin embargo, por eso digo que no sé si el vaso está medio lleno o medio vacío, a veces tengo la sensación, cuando miro el contexto de Brasil, que hubo un impacto mucho más importante mirando un efecto retroactivo de los exámenes de ingreso a la universidad sobre la enseñanza de educación física que de hecho los documentos oficiales, considerando lo que es el sistema educativo de Brasil y considerando que somos justamente formateados en nombre de un desempeño, y el desempeño en general, cuando estamos saliendo de la escuela, del liceo, es ingresar a la universidad e ingresar a la universidad pública. Entonces, si bien las pedagogías críticas de la educación física ya venían proponiendo la necesidad de reflexión sobre el deporte, la gimnasia, los juegos, la lucha, la danza, las prácticas circenses, pongamos lo que pongamos ahí bajo prácticas corporales o cultura corporal movimiento, creo que lo que de hecho comienza a generar un impacto, y ahí desde los años finales hacia atrás, tiene más que ver con eso de que necesito que tengan un buen rendimiento después para ingresar a la universidad. Y la cuestión de educación física es un punto más ahí. Entonces es un efecto es un efecto retroactivo que no sé si debemos dejarlo de lado. Sin embargo, como no sé si ya hay estudios pensando eso o alguien pensando eso, queda ahí la sugerencia para hacerlo. A su vez, si pienso el escenario uruguayo, lo veo como en ese escenario de transición en que por primera vez tenemos un programa de educación física de primaria, desde que la educación física ingresó a primaria en 2008, y que es un programa que es un poco en medio del camino, porque habla en prácticas corporales, habla en cultura corporal de movimiento, nos dice de la necesidad de pensar que la educación física en general está tratando de temas que tienen que ver o que son construidos histórica y socialmente. Sin embargo, si yo voy a pensar, por ejemplo, la incidencia del deporte, que es una área que a mí particularmente me interesa, nos va a decir que lo que configura la incidencia del deporte es técnico, táctico, reglamento. Entonces ahí hay una contradicción en la propia documentación oficial, que es, estamos hablando en cultura corporal, estamos hablando en práctica corporal. Sin embargo, cuando estamos pensando en la enseñanza de algo, estamos pensando desde lo más básico y tradicional, que es la Santísima Trinidad: táctica, técnica, reglamento. Igual, si tomamos el colectivo de autores en 1992, cuando dan un ejemplo de cómo se enseñaría el atletismo, más o menos queda en esa contradicción también, ¿no? Entonces, lo que veo ahí, en esos momentos muy distintos que están esos dos, ¿no? Si pienso Brasil y Uruguay, es, por un lado, un país en que ya viene de una tradición en que los documentos oficiales vienen trabajando desde una mirada crítica sobre la educación física. Sin embargo, la sensación es que un efecto más intenso, más perceptible, viene desde una imposición, que son los exámenes de ingreso a la universidad, percepción personal, ¿ok? Y en otro país, un lugar en que estamos justamente en ese momento de poner en confrontación, al mismo tiempo en diálogo, perspectivas sobre educación física, y que muchas veces en esa confrontación, en ese diálogo, se hacen mezclas que tal vez necesiten ser repensadas y revisadas. Sin embargo, está buenísimo pensar que ya estamos adoptando autores y algunos elementos de lo que se convencionó a llamar pedagogía crítica. Entonces, como Felipe, también me puse a pensar el punto 2 mucho más de qué es lo que podemos observar hoy.
si puedo decir que soy vaso medio lleno hoy, capaz a los docentes que vienen desde una posición, ¿no?, de la pedagogía crítica, pensar lo que es la educación física, pensar sus clases y repensar su acción en el escenario actual, les costó, pero tenía mucho más herramientas teóricas o mucho más posibilidades de repensar qué hacer desde la educación física, si cuando lo único que enseñamos es técnica táctica o reglamento, ¿no? Les dejo ahí. Gracias Evelis por estas reflexiones. Alberto, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Qué complejo todo, porque uno tiene algunas ideas y escuchando a los colegas también como que empieza a pensar otras cosas, ¿no? Probablemente voy a caer en cierta dicotomía, pero quiero plantear algunas cosas a partir de lo dicho por Felipe y Evelis, y a partir de algunas ideas que yo tenía pensada para esta pregunta. Voy a partir haciendo una afirmación muy tajante, ¿vale? Después la voy a suavizar. Y tomando el vaso vacío, ahora sí. Cuando uno quiere observar los cambios específicos en la educación física escolar, por ejemplo, a partir del distanciamiento social o distanciamiento físico, las clases online, etcétera, uno lo que visualiza es que lo que ha ocurrido no es más que una reproducción de las prácticas más tradicionales, pero ahora a través de Zoom, Google Meet o cualquier otra plataforma que pueda venir al uso. En términos generales, yo podría decir que el contexto actual, a pesar de las condiciones de posibilidad que se han ido generando en Chile, no ha permitido en la educación física escolar, hablo de escuela, visualizar ningún cambio realmente enriquecedor. Esa es una primera afirmación muy general, ¿vale? Sin embargo, cuando uno sale de la educación física escolar, cuando sale de la institución llamada escuela y va a habitar esa calle de la que yo hablaba en un principio, se encuentra con profesionales de la educación física, que han estado haciendo algo diferente en los contextos comunitarios. Y eso es muy importante. Incluso me hace pensar alguna vez si estamos cayendo en cierta esquizofrenia, porque por un lado, los mismos profesores que están al interior de la institución escolar reproducen ciertas prácticas, pero muchos de esos profesores, cuando van a sus contextos naturales, digo naturales porque son los contextos que ellos mismos habitan, empiezan a realizar una serie de prácticas que, por ejemplo, no tienen que ver con poner tanto énfasis en el juego, sino en el jugar, entre comillas, como condición, como característica constitutiva al menos de las infancias, ¿vale? En donde el centro no está en la asignatura, sino está en la comunidad. Está en lo que ocurre en esa comunidad, está en los problemas de esa comunidad, ¿vale? Esos mismos profesionales fuera de la escuela han conseguido ir repolitizando la práctica educativa, entender que eso que llamamos educación física no tiene que ver solo con eso que llamamos educación física, sino tiene que ver con lo que ocurre con la vida. Jorge hacía alusión a la vida, que me parece muy interesante, con la vida de esas propias comunidades, ¿vale? Donde se legitiman ciertas prácticas que en la institución escolar están negadas, están invisibilizadas o están prohibidas. Hablo del humor, por ejemplo. Hablo del hacer, del tocar, del hacer, como lo concreto, no como esa obsesión de la escuela por abstraer el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que me parece interesante y que creo que es algo que tenemos que profundizar en estos nuevos tiempos que se abren y que tiene que ver con ser capaz de rescatar qué es lo que está ocurriendo en las comunidades para ver si desde ahí podemos enriquecer las prácticas educativas escolares. Para mí esto tiene mucho sentido, porque cuando voy a tomar aquí algunas cosas que se han planteado, ¿no? Uno podría decir que efectivamente, voy a hablar del contexto chileno, Felipe, las bases curriculares nos dejan muy bien posicionados. Pero en el contexto chileno no hay que olvidar que todos los cambios, llamémoslo innovación educativa, se ha producido por decreto. Es decir, ha seguido la misma lógica, de arriba a abajo.
más allá de la diferencia que podamos tener, yo siempre cuento que en Chile hubo un movimiento interesante, muy interesante, no porque yo lo comparta, sino porque creo que abrió las puertas de una nueva posibilidad para la educación física, que fue eso que llamamos, o que se llama motricidad humana, ¿vale? Pero finalmente la instalación de eso que se llamó motricidad humana también vino por decreto. Es decir, vino por una serie de personas que habían estudiado, que les parecía interesante y que llegaron al ministerio, dijeron, mira, esto parece relevante, y entonces el ministerio acogió parte de esas ideas y nuevamente las instaló de manera vertical. ¿Qué ocurrió? Lo que suele ocurrir cuando las innovaciones son por decreto, que no llegaron a calar en la práctica educativa del profesorado, ¿vale? Entonces, creo que es interesante ver qué es lo que está ocurriendo en las comunidades, que es un trabajo que se ha enfatizado con la pandemia. No hay que olvidar que en Chile ha habido multiplicidad de eso que llamamos ollas comunes para poder comer, porque muchísimas comunidades no podían comer, y eso significa un trabajo educativo con unas características diferentes a los escolares. Yo creo que ahí hay una posibilidad. Hay otra posibilidad, que es también asumir que cuando hablamos de educación física, perdón, cuando hablamos de educación crítica, a lo mejor tenemos que empezar a cuestionarnos el asignaturismo propio que nos hace hablar de educación física crítica, de matemática crítica, del lenguaje crítico, etc. Es decir, yo creo que es parte consustancial de la educación crítica, a lo mejor pensar que el asignaturismo no es la mejor forma de organizar el conocimiento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en Chile cuando esa reflexión empieza a circular? Que aquí vienen otras cuestiones que son intereses gremiales, ¿no? Son intereses gremiales. Que es decir, yo puedo estar convencido como colectivo de que es importante que la escuela deje de funcionar bajo el asignaturismo, pero dejar de funcionar bajo el asignaturismo significa perder poder. Y entonces cuando pierde poder, aparece el discurso que en Chile ya es casi para reírse, del sedentarismo y la obesidad como los dos grandes elementos que hace que nosotros, los profesores de educación física, seamos tan importantes en el sistema educativo. Entonces, yo creo que ahí hay otro elemento. Pensar la educación crítica también significa pensar la escuela en términos de cómo está organizando el conocimiento. Eso, no sé si respondo a la pregunta, me fui para otro lugar, pero eso es lo que puedo compartir por el momento. Muy interesante. Gracias, Alberto. Cerramos esta segunda ronda con Jorge. Escuchamos. Bueno, escuchaba muy atentamente las reflexiones de los colegas y pensaba un poco en la historia, ya que fue el punto inicial de Felipe, ¿no? Para poder armar el presente y pensar un poco hacia adelante hay que pensar la historia. Y en los 2000 aquí tuvimos en Argentina un momento muy particular, con el gobierno popular de los Kirchner, con todos, y como ninguno de nosotros va a hacer apología política, aquí simplemente marcar realidades. Es decir, yo estaba en la Universidad de Flores, que pude armar en una universidad privada en Argentina, que es muy raro, un proyecto muy progresista. No diría sin crítico total, yo gesté ese proyecto con otro colega que no tenía nada que ver con nuestra idea, y a través del tiempo pudimos ingresar colegas que le dieron todo un perfil a esta universidad, a nuestra facultad particularmente. Tal es así, lo escuchaba Alberto recién, nuestros alumnos tenían que hacer práctica en un centro comunitario haciendo tareas no escolares justamente, sino de prácticas corporales. Lo incorporamos ese término, ese concepto y lo incorporamos en los diseños curriculares. Trabajé al mismo tiempo durante casi 10 años en la provincia de Buenos Aires y armamos toda una línea basada en Manuel Sergio, basada en Santín, el colega brasileño, basada en varios de los colegas brasileños que trabajaron sobre la concepción de corporeidad fundamentalmente, y lo pudimos instrumentar en los diseños curriculares. Y después hicimos un trabajo muy importante en el Ministerio de Educación, donde estuve trabajando con Rodolfo Rosengart, muchos de ustedes lo conocen, a Rodolfo, donde nos peleamos porque yo tenía la visión más desde la corporeidad, pensar en el sujeto, y él tenía la visión más cultural, por la influencia de todos ustedes, de la educación corporal de movimiento, es decir, y lo cultural,
y debatimos muchísimo y logramos un documento, los núcleos de aprendizaje prioritario, donde se conjugaban las dos cosas. Pensar en el sujeto mientras aprende los fundamentos de las prácticas culturales, pero desde ese lugar de necesidad, de apertura, de cambio. Y yo creo que eso caló y está dando vuelta, a pesar de que la política, siempre la política, a veces no genera las mejores condiciones para las continuidades de procesos de cambio como el que fuimos de a poco haciendo. Tuvimos una posibilidad importantísima en la provincia de Buenos Aires, que fue los diseños curriculares eran colaborativos, iban a todos los distritos para que los docentes los discutieran y nos hicieran llegar sus pareceres. Pocos aportes, pero se enteraban. Y además generamos la producción de especialistas técnicos regionales, profesores de educación física de los distritos que elegían sus colegas para capacitarlos a ellos. Y venían con nosotros y nosotros trabajamos sobre lo curricular, sobre los fundamentos, sobre las bases de esta pedagogía que era crítica en definitiva, tenía fundamento de pedagogía crítica, porque poner todo en cuestión esto que hablaba Evelyn, de la técnica, la táctica, el reglamento, basta, un deporte que el pibe juegue el juego por el juego, o el jugar, es decir, que se construye en la propia práctica. Bueno, todo eso, yo ahí, en esto del medio vaso y medio vaso lleno vacío, yo creo que es un medio vaso lleno importante que tenemos, y que lamentablemente estos 4 años que tuvimos por retraso, rompió con todo ese esquema, con toda esa estructura del trabajo ligado en la escuela, como lugar también de prácticas sociales, abrir las escuelas para que fueran los espacios donde haya prácticas comunitarias. Eso está otra vez en germen, está en muchas de las jurisdicciones de Argentina. Así que en ese sentido yo creo que ha cambiado, y ha cambiado una cuestión fundamental. En un momento dado escuché en el año 2000, en los 2000, 1990 y pico, a un filósofo inglés que dijo en una conferencia en Barcelona: el siglo que viene es el siglo del redescubrimiento del cuerpo por parte del ser humano, fundamentalmente del occidental. Y esto lo estamos viendo. Que haya más prácticas biologistas, que se haya sido aprovechado por el sistema para vender más productos de fitness, más productos deportivos, más. Sí, pero hay preocupación por lo corporal, hay más gente que se preocupa de lo corporal. Ahí tenemos la oportunidad. Yo iba a hablar en el último momento de la militancia nuestra, es decir, ya los discursos están, ya los documentos, como decía Evelyn, casi todos los tenemos. Ahora es el momento de trabajar fuertemente en la gestación de profesionales nobles, jóvenes, que sigan, pero que vayan ahí a militar, a pelear los espacios, a pelear los lugares. En el bloque anterior, Ivana explicó claramente esto, en su municipio ellas van a discutir y hablar con otro y armar redes para socializar, para generar mejores calidades de vida, y ahí la educación física rompe su esquema escolar al que estamos tan acostumbrados. Yo creo que tenemos una perspectiva sumamente interesante, que ya los biologismos se van rompiendo solos, los pibes, los chicos, los adolescentes, es decir, ya hablan otros lenguajes, ya las comunicaciones son distintas, los cuerpos se mueven diferente. Entonces ahí tenemos que también nutrirnos de estas realidades, de las culturas, de las niñeces, de las adolescencias. Ahí tenemos todo un proceso de leer lo que sucede. Más que leer a los que ya nos nutrieron, que nos dieron pie para hacer estos documentos, ahora tenemos que leer a los que viven, ¿tá? Para hacer una confluencia ahí de ofrecerles unas prácticas, orientarles sus prácticas para que puedan independizarse, puedan tener su libertad de acción, como dije en la primera intervención. Ahí. Gracias, Jorge. Gracias, en realidad, a las 4 por esta segunda ronda de respuestas. Realmente muy interesantes, varias cuestiones que fueron emergiendo y que me parece que ya se va, sin ánimos de tratar de generar un común acuerdo, hay por lo menos algunos puntos en común que me parecen interesantes y que habilitan a esta tercera pregunta que voy a lanzar ahora, que retoma un poco esto que Evelyn
ya largó como si estamos medio vaso lleno, medio vaso vacío, cierto aire esperanzador. No vamos a andar discutiendo cuál es el contenido de ese vaso, si es cerveza, vino, sea, lo que sea, pero sí puedo retomar esa cuestión con algo de lo que recién decía Jorge, de que efectivamente si uno mira a través de la historia va a poder haber muchos avances en muchos sentidos respecto de desmitificar, en el sentido más crudo de la palabra, de sacarle el manto biológico y anatómico a los cuerpos y empezar a pensarlos de otros lados, dejar de pensar que somos nuestra biología o nuestros cuerpos son nuestra biología y podemos empezar a ver otras condiciones, pero de que al mismo tiempo perviven ciertos sentidos de racismo silencioso intolerable, de un binarismo como fijación de la cuestión de género, hombre o mujer, como única salida para interpretar el género, la anatomía, el machismo heteronormativo patriarcal como norma silente, algo que ya se viene pensando en distintos grupos, cómo contribuye o cómo trabajar la educación física de estos lados. Algo de lo que aparece también con esas ollas populares que mencionaba Alberto, ¿no? El capitalismo globalizado que individualiza y que hace que sea la única manera de organizarnos, sálvese quien pueda, ¿no? Y más allá de toda esta cuestión y sin pretender volvernos de alguna manera demagógicos en las respuestas, digo, ¿cómo construir voces desde nuestros contextos para una educación física que sea crítica de su tiempo, para construir prácticas que no sean racistas, misóginas, egoístas, exclusivas, en el sentido más profundo? Digo, y en ese sentido, algunas cosas ya fueron apareciendo, pero los y las invito a pensar colectivamente algunas experiencias que hayan visto en estos tiempos, que nos permitan no magnificar, vamos a decir, no de una práctica particular que pretender generalizarlo, pero sí saber que se siguen reproduciendo muchos de esos gestos que a veces, por lo menos en ámbitos académicos, parecen ya saldados, pero que no lo son en absoluto. Felipe, otra vez, te toca abrir el juego de una pregunta muy sencilla que vas a saber responder muy bien. Buenas, Edu. Yo empezaré por la segunda pregunta, ¿no? Si podemos pensar colectivamente algunas experiencias. Y yo diría que sí, ¿no? Que es posible pensar experiencias colectivas, ¿cierto? Y estas experiencias, sea en el plano más académico, sea en el plano más asociado al patio de la escuela, ellas existen. Yo hablo de Brasil, ¿cierto? Pero creo que también en esas otras realidades también. En el plano académico es cada vez más común redes críticas en el plano de la educación física, ¿cierto? En Brasil, una red muy conocida es la REIPEF, por ejemplo, ¿no? Que reúne muchas personas de Brasil, de Argentina sobre todo, pero también de Uruguay. Entonces, esas experiencias colectivas están siendo construidas, yo diría. Y evalúo, Eduardo, que es muy importante dar visibilidad a ellas, en el sentido de que essas práticas no racistas, no sexistas, mas inclusivas, sirvam de inspiração para que outros professores que estão na escola puedan também construir práticas que sejam assim. Eu diria que em Brasil, em los anos 90, sobretudo, foi o momento, a era de se construir abordagens metodológicas para a enseñanza de educação física. É nesse contexto que em 92 se publica o livro del colectivo de autores, muito conhecido, creio que conhecido de casi todos aqui, certo? Um grupo de intelectuales se reúne para escrever um livro, uma proposta de metodologia para uma enseñanza crítica da educação física na escola. Muitos outros professores tomaram, intelectuales del campo, tomaram o mesmo caminho. Eu diria que hoje é mais importante que um grupo de intelectuales escrever sobre essas experiências
no racistas, misóginas, egoístas. Eu diria que mais importante é que os professores da escola nos façam chegar a essas experiências, que nós las conozcamos. Eu não sei. Isso me parece mais importante. Entende? Que o profe da escola que tem uma prática não sexista, que essa prática seja conhecida por el máximo de pessoas, de outros profes, porque isso sirve de inspiração. Isso está construído em uma linguagem que é a linguagem da intervenção, da prática, porque muitas vezes se observou um hiato, eu não sei se se diz essa expressão, um hiato entre a intenção crítica de los intelectuales e a intervenção. Então, eu diria que é possível e elas existem. Eu poderia citar aqui um montão de nomes de professores da escola que estão construindo essas experiências. Claro que não representa hegemonia, pero elas existem e necessitam de visibilidade. Para finalizar, sobre a primeira pergunta, Edu, como construir vozes latino-americanas, eu diria, sem perder de vista meu argumento, que é preciso escuchar, não dar vozes a los professores que constroem essas práticas. Isso me parece fundamental, não? Não dar voz, porque eles sempre tuvieron vozes. Nosotros que não lo escuchamos muitas vezes. Então, é necessário escucharlos. ¿Y por qué? Porque considero, en el caso de Brasil, como uno de los principales retos, desafíos de la educación física escolar hoy, es practicar el discurso crítico que nosotros, mis referencias, mis orientadores, mis profesores, construyeron en los últimos años. Nosotros avanzamos assustadoramente en el plano teórico y epistemológico de la educación física, com impactos, inclusive, no plano legal. Evelise citou parâmetros curriculares nacionais, eu falei de base nacional curricular comum. Aí está. Me parece que o desafio é como nós, e digo, sobretudo, os profes da escola, podem praticar esse discurso. Isso me parece um desafio tremendo. E como dijo Alberto, isso não funciona por decreto epistemológico. Não funciona. Por isso que há uma forte crítica em Brasil à produção teórica do chamado movimento renovador da educação física, porque em grande medida este movimento foi elaborado sem os profes da escola. Isso explica, em certo sentido, este ato. Por que não funcionou? Em parte também porque os professores não foram convocados a pensar uma educação física diferente. Então, eu diria que essa tarefa não é possível sem pensar uma outra relação entre a formação de professores e a escola, sem um vínculo mais estreito entre a escola e a formação de professores, porque isso é fundamental para que os cambios aconteçam. Bueno, então, se nos olvidamos de isso, os resultados podem ser malos. Por exemplo, muitos professores desenvolveram um horror à teoria. ¿No? Luta de classes. Os profes na escola, quando luta de... ¿Qué é isto? Eu tenho aqui que ministrar classes. Eu não quero falar de luta de classes com meus alunos. ¿No? É um linguagem difícil. Então, há um problema também com a teoria que se destina à prática pedagógica, que necessita cambiar, me parece. Bueno, por fim, retomando o argumento, eu diria que é fundamental que os profes incorporem em tua identidade profissional esses discursos críticos, porque é muito difícil que cambios desenvolvidos no plano teórico, por mais bem intencionados que sejam, obtenham sucesso na prática se o professor não está aí. Se isso não impacta tu identidade profissional. O profe tem que crer nisso, porque sabemos que não é possível separar a profissão e a vida. ¿No?
Entonces, me parece que es necesario, para encerrar, ¿no?, una especie de inflexión en dirección a una didáctica crítica de la educación física, ¿no? Necesitamos construir, elaborar, materializar en la intervención o que significa uma prática no sexista, no generificante, no racista. Isso me parece um desafio tremendo. Se lo assumimos, talvez estemos mais cerca de aquello que Walter uma vez chamou de movimento-pensamento, não? No movimento apartado de pensamento, ni pensamento apartado de movimento. Pero como nosotros conseguimos hacer isso junto, né? Como as práticas podem expressar isso. Isso me parece um desafio importantíssimo e muito difícil. É muito difícil, pero é fundamental para que uma outra educação física seja possível. É isso. Gracias, Felipe, por las reflexiones, por esta otra educación física posible, por ese saber escuchar que propones. Pasamos a Evelis. Evelis, por favor. La pregunta final es, ¿podemos pensar colectivamente algunas experiencias? Yo creo que la única forma posible de iniciar un camino que potencialmente nos lleve, ¿no?, a una educación física y a prácticas que no sean racistas, misóginas, egoístas, exclusivas, son justamente si las pensamos colectivamente. No hay chance, me imagino, de pensar otra educación física si no la hacemos colectivamente, incluso porque colectivamente somos obligados, nos guste o no, me imagino que a todos aquí nos gusta, pero somos obligados a escuchar qué es lo que el otro tiene que hablar, ¿no? Escuchar cuáles son las posiciones. ¿Ves? Veía ahí que alguien puso en el chat, ¿no?, es entrar en confrontación con cosas y que muchas veces nos van a llevar a erosionar lo que tenemos pensado, consolidado, y venimos trabajando, y a reflexionar y pensar otras cosas. Entonces, creo que si hay un camino para construir, ¿no?, voces latinoamericanas, si hay un camino para pensar otra educación física, sí o sí el camino es colectivo, ¿no? Y ese colectivo, como decía Felipe muy bien, es un colectivo que no puede ser el colectivo de las cabezas pensantes que quedan aisladas en la universidad y no saben qué es lo que pasa en el mundo real, ¿no? Una de las cosas que a mí me incomodaba, por ejemplo, en los 2 años de pandemia era una insistencia en ciertos lugares de la universidad que no se podía virtualizar las prácticas, cuando en realidad todo el campo estaba siendo obligado a virtualizar prácticas y a repensar sus prácticas, y nosotros nos pusimos en un lugar medio precioso que decía, no, no se puede. Entonces, hay una demanda, y nosotros que supuestamente pensamos la demanda no tuvimos la capacidad de pensarla. ¿Qué respuesta estamos dando al campo? ¿Qué apoyo estamos dando a ese campo? ¿Y qué visibilidad estamos dando a todas las estrategias que muy ciertamente surgieron ahí y no las vimos porque no hay esa conexión, como hay un cortocircuito entre ambos puntos de lo que es la formación, lo que es la acción profesional, ¿no? Entonces, si no hay diálogo, y si no hay un diálogo y una cercanía entre universidad y campo, no sé si imposible, pero se hace más difícil pensar una otra educación física, ¿no? Se hace más difícil hacer que la gente del campo no tenga ese rechazo a la teoría, y que la gente de la universidad no tenga el rechazo a práctica, porque eso también a veces pasa, ¿no? Pasan los dos. Entonces, si nos vamos construyendo puentes, si no vamos armando esos, yo qué sé, por formación permanente, por posgrados, por el camino que sea, me parece medio complicado. Les tiraría que en Brasil hay algo un poco perverso, ¿no?, y que complica esos diálogos cuando pensamos que en general los cursos de especialización y otros espacios de formación preferidos por los docentes, por los profes que están en el campo, son justamente los que son ministrados en corta duración, por bajos precios, por facultades privadas, que responden directamente a intereses de mercado y no necesariamente
a espacios de formación y reflexión más amplios, más largos y más profundos, ¿no? Pero es eso, sin diálogo y sin puentes no hay cómo pensar en construir las otras cosas. Gracias, Evelis, como siempre, por los aportes. Alberto, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Voy a intentar ser más breve esta vez porque creo que me he cedido un poquito en las participaciones anteriores, pero voy a intentarlo, no prometo nada. Yo creo que es muy importante reconocer que no son los otros los que hacen, los otros y las otras y los otros los que hacen prácticas racistas, misóginas, egoístas, excluyentes. Yo creo que ese es un primer punto inicial. Somos nosotros, somos todos, incluidos los que estamos acá, los que somos hijos de una cultura que es racista, que es misógina, que es egoísta, etc. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, cuando nos ponemos afuera, lógicamente, rápidamente viene a nosotros esa posibilidad de decirles a las comunidades cómo tienen que vivir, cómo tienen que trabajar, cómo tienen que hacer. Entonces yo creo que ese es un primer elemento esencial, es reconocernos en ese racismo, reconocernos en esa misoginia, reconocernos en ese egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí, creo que también es importante asumir que lógicamente un discurso no racista, un discurso no misógino no transforma las realidades y que por lo tanto, es decir, solo un discurso no racista no transforma las realidades, sino que requerimos, y a mí me gusta mucho, siempre la repito, recoger la voz de Catherine Wall cuando ella habla de la necesidad de constituirnos en comunidades no solo de resistencia, sino de reexistencia. Es decir, de encarnar nuevas formas de vivir. Encarnar, creo que Jorge, no sé si hace alusión a lo mismo, pero en el fondo es militar esas otras prácticas. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Pero alejándonos de esa visión tan propia del proyecto de la modernidad que idealiza y dicotomiza esa realidad, como que hay personas que son racistas y personas que no son racistas. Es decir, no existe el modelo ideal. Uno tiene que asumir que uno pone el foco en ciertas prácticas no racistas, pero que de vez en cuando la cultura se cuela por algún lugar y volvemos a reproducir ciertas prácticas. Y creo que es importante no caer en esta dicotomización para no castigar, sino reflexionar sobre cómo nosotros mismos encarnamos ese racismo, encarnamos esa misoginia y cómo podemos ir reconstruyendo o construyendo esas formas de reexistir que nos posibiliten la construcción de una educación física crítica latinoamericana, que efectivamente comparto con los colegas que no es algo por construir, sino es algo que se está haciendo y que por lo tanto hay que ser capaces de rescatar, yo lo planteaba también en la primera intervención, o en la segunda, ya no recuerdo, rescatar lo que ya se está haciendo para ir viendo cómo eso nutre a eso que podamos llamar educación física crítica latinoamericana. Yo quiero terminar rescatando una experiencia, en la pregunta se habla de esas prácticas, ¿cierto? Una experiencia que en Chile parte en el año 1994, parte de la mano de un profesor universitario, pero que siempre trabajó y trabaja con las comunidades educativas, que es el profesor Carlos Calvo Muñoz, hoy día constituyente, y que creó junto a colegas de diferentes niveles del sistema educativo lo que se denominó en ese momento PRIMA, que es el Programa de Intercambio de Maestros. ¿Por qué digo eso? Porque hay una diferencia sustancial entre crear un programa de intercambio de maestros a crear una red de académicos universitarios que viajamos, me pongo en el primer lugar, y aprendemos muchísimo, lo pasamos muy bien, nos enriquecemos, pero que no siempre tenemos o tienen contacto con los maestros y maestras que están el día a día a pie de aula. Entonces, este programa de intercambio de maestros, PRIMA, nació en el año 94, sigue activo, con menos actividad, con menos contundencia, y esto es un análisis personal. Eso ocurre porque, digo personal porque los creadores del programa probablemente no estén de acuerdo, pero mi posición es que el Ministerio de Educación chileno
al ver el éxito que este programa tuvo, que después lo voy a caracterizar muy brevemente, lo tomó y lo convirtió en un programa institucional. Y creo que ahí hay algo que tenemos que reflexionar. ¿Qué le pasa a la institución que cuando toma experiencias exitosas, las desvirtúa y empiezan a perder valor? ¿Vale? Las burocratiza. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo en este programa de intercambio de maestros que tiene que ver con encarnar otras formas de hacer intercambio que no pasa por los requisitos institucionales. Entonces, Prima pretendía y pretende y ha conseguido favorecer el intercambio de experiencias educativas innovadoras realizadas no por académicos universitarios, sino por docentes de aula latinoamericanos. Y no cualquier docente de aula pone el foco en aquellos docentes de aula que tienen las peores condiciones. Estoy hablando de profesores y profesoras de zonas rurales, estoy hablando de profesores y profesoras de escuela pública. Yo sé que en otros países la escuela pública no tiene condiciones desfavorables, acá en Chile sí. Entonces, docentes, profesores y profesoras que no han tenido la posibilidad, tomo las palabras de Felipe, de ser escuchados, porque la voz siempre estuvo, pero que han ido generando prácticas olvidadas, silenciadas, negadas, pero que siempre han estado ahí y que son profesores y profesoras que en sus comunidades tienen un tremendo reconocimiento por parte de esa comunidad. Un programa de intercambio basado en la autoorganización y basado también en la autogestión de los propios recursos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando contamos con recursos institucionales, me refiero a recursos económicos, el recurso económico condiciona lo que después va a ocurrir porque sabemos que pone en condiciones quien presta el recurso económico. Entonces, ¿cómo hacer para que esos recursos económicos vengan de los mismos colectivos, sean gestionados por los mismos colectivos para poder no sentirse presionado por aquello que se va a llevar a cabo? Un programa Prima desde el que se fomenta el perfeccionamiento horizontal. No el perfeccionamiento universidad-escuela, sino el perfeccionamiento entre los mismos docentes de aula. Y en donde los profesores universitarios vamos a perfeccionarnos junto a los profesores y profesoras que están día a día en las aulas escolares. ¿Vale? Este programa, voy terminando, se constituye principalmente a través de pasantías, intercambios con profesores y profesoras de otros países, con encuentros binacionales o multinacionales de educadores latinoamericanos, ¿vale? Y como digo, no sé si lo dije, pero un programa que privilegia el intercambio grupal antes que el individual. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me pasa mucho con mis estudiantes cuando he planteado la posibilidad de hacer un intercambio, que finalmente accede al intercambio aquel que puede costear el intercambio. Y seguimos reproduciendo la misma lógica. No es esa la lógica del intercambio individual, sino la lógica del intercambio grupal. Es decir, es el grupo el que trabaja como grupo para poder acceder a eso que creemos que es importante, que es el intercambio. Porque es en el intercambio donde es posible conocer a otros y a otras, vivir con otros y otras, reconocer otras experiencias posibles y ir creando otras condiciones de posibilidad. Eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alberto, por compartir esta muy interesante experiencia, que como todo no puede ser generalizable ad extremo, pero que sí otorga herramientas. Estaba esperando, antes de pasar a Jorge, para invitarles a que por el chat, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, y mientras estabas hablando, se avivó, se revitalizó el chat con algunas cuestiones que fueron apareciendo y que seguramente en un ratito vamos a retomar. Pero antes, Jorge, te cedo la palabra. Bueno, creo que sería la última participación, ¿no?, de nuestro grupo, y después abrir si queda un poquito de tiempo. Hablando de experiencias compartidas, me acordé de dos que viví acá en nuestro país. Una en el año 2010, el actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires era el ministro de Educación de la Nación. Nosotros estábamos trabajando justamente el grupo con redactar los documentos de los
núcleos de aprendizaje prioritario, y él estaba, el ministro, muy preocupado porque se jugaba el Mundial en Sudáfrica, y si se iba a permitir que se viera el Mundial en los colegios o no. Y entonces, sabiendo que estábamos los profesores de educación física, un grupo, nos quería consultar. Nosotros, cuando dijo el ministro quiere preguntarle si es bueno ver el Mundial en los colegios con la televisión o no, nosotros dijimos, acá es la oportunidad de meterle la educación física al ministro de cara, ¿no? Es una persona muy afable, Alberto Silioni. Bueno, nos recibió. En definitiva, creo que no le contestamos si era bueno que abriera o no abriera, pero le metimos toda la educación física y todos nuestros problemas que teníamos de desarrollo. Y él dijo, yo tengo una gran preocupación que es la adolescencia, que no le estamos dando a la adolescencia, al nivel medio de la enseñanza, lo que tiene que tener un adolescente para poder seguir aprendiendo, estudiando. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos un congreso de educación física dedicado, nosotros, a la adolescencia? En síntesis, se hizo un congreso con precongresos. El tema era, los profesores tenían que ser presentaciones de profesores. Ninguno de nosotros podía hablar, ninguno especialista, ningún académico, y hablaba ahí. Teníamos 2 o 3 que ayudamos a armar las cosas, pero los profesores tenían que venir a presentar experiencias innovadoras que hayan hecho en su provincia. Algunas provincias hicieron sus propios congresos y fueron sacando y fueron presentando experiencias con los chicos, o sea, con los adolescentes. Entonces se invitó a que vinieran los que cada provincia, no me acuerdo cuántos eran, 2 o 3, un tema de número también y de posibilidad de trabajo de 3 o 4 días, y tenían que venir con algunos de los adolescentes que participaron en esa experiencia, para que ellos hicieran en paralelo con nuestro congreso, hicieran los adolescentes un congreso sobre la educación física que ellos vivían y que les parecería que debería cambiar. Fue una experiencia formidable, esto de participar a los que realmente viven, los que sienten, y el estudiante es el último orejón del tarro, digamos, usando un término muy vulgar. Es decir, es el último que pensamos, es como que todos lo pensamos para él, pero a él nunca le preguntamos. Fue fantástico. El plenario con los adolescentes, con sus vestimentas, con sus poses, diciendo, bueno, ¿cuándo van a cambiar esto de la competencia? Nosotros no queremos competir más, queremos ir a pasarla bien y jugar juntos. Ahí empezó el germen de lo que ahora ya se instrumentó en Argentina, que es las clases sin distinción de género. Ya ahora las clases se dan, el grupo total que está en una escuela va y tiene su clase de educación física, todos juntos, chicas, chiques, chicos, lo que sea, sin distinción, lo cual está obligando a un trabajo muy fuerte en educación de género, ¿no? En la ESI, y que está siendo hay mucha preocupación de los docentes por hacerlo esto bien. Así que fue fantástico esa experiencia. Y la otra experiencia fue, en un momento dado en la provincia de Buenos Aires, en ese periodo que estábamos trabajando con un equipo excelente, con Silvia Ferrari, Gladys Renzi, y 2 o 3 colegas más, planteamos la posibilidad se estaba discutiendo la nueva ley de educación con las orientaciones en la escuela secundaria, o sea que los chicos en los últimos 2 años de su escuela, 3 años, pueden elegir una orientación en economía, en sociología, en sociales, en qué sé yo. Y a mí se me ocurrió preguntar, ¿y si presentamos una orientación en educación física? Hasta mis propias colegas me miraban como diciendo, educación física, si somos los últimos, el vagón de cola. Y estamos trabajando muy bien, tenemos buen vínculo con todo el ministerio, apoyamos y estamos en cuanta comisión hay, importantísimo que estemos en todas las comisiones de todo, de psicología, de terciario, de primario, de jardín, en todo, siempre íbamos, algunos de nosotros iba, de educación física, iba a las reuniones de todas las áreas del ministerio. Bueno, y en definitiva, sí, pero no va a pasar, porque la educación física, tengo un argumento, le dije, y si la directora está de acuerdo, vamos para adelante. Porque tenemos un subsecretario que odia la educación física.
Porque, y sí, por la que vivió, la que le hicieron vivir. Y todos sabemos cuál educación física en general viven aquellos que odian la educación física, la que vivieron. Y todavía siguen algunas prácticas de ese tipo. Y dijimos, bueno, al subsecretario tenemos que convencerlo que va a ser una de las orientaciones con más salida. Es decir, que más egresados va a haber. Como va a pensar que es más fácil, porque es educación física, va a pensar que entonces los alumnos se van a recibir más rápido y mejor y vamos a tener más. Bueno, no fue necesario porque la argumentación que planteamos, toda la documentación que hicimos y el proyecto que instalamos fue valioso, tal es así que hoy es orientación nacional. Después fue llevada al Ministerio de Educación Nacional y hoy la orientación en educación física está en todo el país. Quiere decir que hay adolescentes en varias escuelas del país que sus últimos 3 años hacen orientación en educación física. ¿Está? La instrumentación fue al año siguiente. ¿Qué hicimos? Reunión no solamente con los profesores que iban a dictar las materias, siguiendo el hilo de lo que escuché de ustedes, de los proyectos de relación con los docentes. Digo, tienen que venir los directores de las escuelas donde se va a hacer esta orientación, porque si los directores no entienden de qué se trata, de qué educación física estamos hablando, cuál es el sentido de esta formación, no van a apoyar. Fue formidable. Yo personalmente me ocupé de la reunión con los directores. ¿Eso están pensando ustedes?, nos decían los directores. Esa es la educación física, esa la quiero para mi escuela. Bueno, quiere decir eso lo que estoy diciendo ahora de la militancia, que salió como nombre muy, muy político y muy de uso común hoy en día. Es decir, es eso. Es decir, tenemos que salir, lo dijeron ustedes, amigos, nuevos amigos, algunos, de este entorno que estamos compartiendo hoy. Es esto de bajarnos un poco, ya está lo intelectual, ya está lo teórico, ya está muy bien, mantengámoslo, fortalezcámoslo, pero esto de bajar al territorio, como dice una de nuestras compañeras de trabajo acá en la UNIPE, Ivana, que estuvo en el bloque anterior, el territorio es fundamental. Y hacer política, y ir a discutir con los, ahí lo decía Rodolfo, que no sé si será Rosengar, que está escuchando, confrontar y llevarle a los políticos las nuevas ideas, porque tampoco si ellos no conocen, si no los informamos, el político hace lo que puede hacer, o lo que quiere hacer, o lo que le imponen hacer. Pero si confrontamos, discutimos, hacemos masa crítica, podemos lograr grandes cosas para una educación física que realmente esté pensada. Cuando tenemos gobiernos con raigambre popular, cuando tenemos gobiernos que realmente están preocupados por la gente, más allá de todos sus problemas que tienen para sostenerse, lo conocemos muy bien, estas fluctuaciones en América Latina, en todos los países, en esta nueva ola que parece venir de gobiernos que se están preocupando por las poblaciones más carentes que tenemos, las grandes masas latinoamericanas, es decir, tienen que ser coherentes las políticas de prácticas corporales comunitarias, de prácticas corporales en la propia escuela, que tengan relación con ese aprendizaje en la escuela para poder después vivir unas prácticas corporales en sus comunidades, en sus barrios. Y hoy hay mucha infraestructura que se está abriendo por parte de los municipios y demás, para que esta sea una realidad de mucha más gente haciendo prácticas corporales ligadas con su realidad social, con sus gustos, con sus deseos, pero enseñadas por profesores de educación física que tengan esta concepción. Para mí esa es la pedagogía crítica llevada a una realidad y llevada a una puesta en práctica, ¿tá? Con mucho diálogo, por eso comparto plenamente lo que los colegas decían de esta relación, vínculo con aquel que lleva la práctica al terreno. Así que bueno, y los adolescentes, y escucharlos, por favor. Esa experiencia fue formidable, escucharlos. Y los chicos de escuela primaria, las cosas que dicen de sus clases de educación física. Bueno, si los escucháramos más a los chicos, a las chiques en general, podríamos también tener argumentos mucho más ricos para hacer los cambios en las escuelas. Y no quiero hablar de los papás. Hasta ahí llego. Así dejamos unos minutitos para conversar. Gracias. Gracias, Jorge, por estas reflexiones. Fueron apareciendo varias cosas en el chat que muy sucintamente voy a mencionar, simplemente para que quede
registro esta idea que proponía Rodolfo del debate, pero no tenerle miedo al debate con la confrontación, en el sentido más profundo de confrontar ideas y no apenas personas o cuestiones personales. Esteban ponía como un ejemplo, en la charla se daba como un ejemplo que también, ¿qué hacemos de educación física con la ESI, con la educación sexual integral? Algo que vino a irrumpir muy fuertemente en los últimos años en la escuela, fundamentalmente, y que la educación física, entiendo, tiene mucho para hacer y que todavía queda debate o confrontación, para decirlo como decía Rodolfo, para seguir haciendo. Sebastián hace una larga reflexión que me parece interesante, por lo menos marcar un punto para no ahondar demasiado, que tiene que ver con cómo muchas veces las relaciones de saber académico, acá estuvo muy fuertemente puesto en cuestión el academicismo que muchas veces genera teoría desconociendo la práctica, bueno, cómo esas relaciones de saber académico están claramente atravesadas por relaciones de poder, por visiones eurocentristas, entre otras. Me parece muy interesante no dejar de pensar que atrás de estas relaciones de saber, vamos a decir así, para retomar algo de lo que también Mariel decía, muchas veces hay muchos debates que no se dan por miedo a perder ese aislacionismo, asignaturismo que decía Alberto, me quedo con esa palabra, lo diría más en criollo, por lo menos porteño, a que cada uno cuide su ranchito, que cada uno cuide su kiosco, y no animarse a un debate que lo ponga en tensión, y que ponga en tensión algo de lo cual no estuvo presente directamente en este debate, pero que sí está latente, que es no confundir trabajador de la enseñanza con enseñar, o sea, no confundir todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales, que también hay que pensar para pensar una educación física crítica, con efectivamente una pedagogía crítica en el sentido más literal del trabajo que ejercemos. Patricia también daba cuenta de este aislacionismo académico, justamente en el panel anterior, la reflexión final que hizo Leo, y que me parece que con eso también podemos empezar a cerrar, y le doy la palabra para que cierren a las invitadas, pero es esa idea de que muchas veces hay muy interesantes experiencias, muy potentes reflexiones, pero que quedan circunscritas a marcos puntuales y que no nos está faltando, digo, no por golpearme el pecho por este espacio, pero nos está faltando estos espacios de encuentro, de saber qué está haciendo quizás el que está al lado, el que está en el instituto cercano, y darnos cuenta de que muchas de las problemáticas son recurrentes. Y en ese sentido me parece interesante no caer en aislacionismos académicos, y me parece importante, me gustaría decirlo, que la UNIPE, la Universidad Nacional Pedagógica, dé espacio a la educación física. Me parece muy importante, como era el título de esta convocatoria, pensar a la educación física como parte del campo educativo, y no de una manera aislada, de una manera secundaria o accesoria. Yo quiero agradecerles a todos y todas por haber estado. Me parece fundamental que siendo las 8 de la noche haya 48 personas queriendo simplemente pensar y escucharnos colectivamente. Eso para mí es realmente muy interesante, con gente de distintos países y distintas regiones. Me gustaría darles la palabra para un cierre a los y las protagonistas, a Felipe, a Luis, a Alberto y a Jorge, una mínima reflexión personal o una mínima reflexión que quieran hacer para ir cerrando este espacio. Así que les dejo esta palabra de cierre. Felipe, no sé si quieres decir algo y vamos cerrando. Sí, Edu. Inicialmente, otra vez, agradecer la invitación, la posibilidad de pasar essas 2 horas con ustedes, escuchar a mis compañeros, aprender con ellos y compartir también con la sala las otras personas que aquí estaban nos escuchando y también seguramente elaborando, pensando con nosotras. Entonces, quería agradecer y decir también que yo tengo mucha preocupación en ese momento, estoy muy ocupado con eso de intentar conocer movimientos de
de crítica y renovación de la educación física en nuestros vecinos, los vecinos más cercanos, ¿no? Porque durante mucho tiempo Brasil, aún hoy, seguramente, no sé, es como si Brasil no hiciera parte de América Latina, porque tiene su mirada siempre voltada a Estados Unidos, seguramente, pensando en el campo de la educación física y Europa. Y entonces me parece muy importante políticamente y académicamente prestar atención en los trabajos que los colegas vecinos en Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, algunos lugares más, en otros menos, están haciendo en el sentido de reconstruir una tradición de la educación física, ¿no? Que es tan fuerte, tan impactante, aún hoy en el campo, en el imaginario social también. Entonces, yo he estudiado, yo estoy buscando esas personas, los artículos, para intentar comprender mejor qué pasa. Quién sabe, con la expectativa de construir o de elaborar una pedagogía crítica que un día podamos llamar de latinoamericana, ¿cierto? De la educación física. Yo creo que eso, yo tengo eso en mi horizonte, me parece importante. Es eso, agradezco mucho, Eduardo, y por la invitación. Y por acá estoy en Vitória. Ojalá volvamos a encontrarnos por Vitória. Edu, no, déjame decir algo. Porque Rodolfo en algún momento hizo un comentario, es que hoy es cumple de Walter Bracht, ¿no? Está haciendo 65 años y es un hombre muy importante de la pedagogía crítica de la educación física. Entonces, quería dejar esto registrado también. Bueno, brindemos, 65 años. Brindemos. Evelis, una reflexión final. Dale, bueno, una vez más agradecer a Edu y a los organizadores por la invitación. Agradecer también a los valientes que siguen después de 2 horas escuchándonos y pensando con nosotros hasta el final. Así que muchas gracias a todos que están por aquí. Ojalá nos vemos en otros lugares, porque me parece que esos son espacios que justamente nos permiten crecer, reflexionar e intercambiar muchísimo, y ojalá se pueda hacerlo con quizá un vaso lleno, pero de cerveza o una copa de vino o algo así, que hace todo mucho más interesante. Así que nada, gracias y quedan las perspectivas para seguir pensando en el futuro. Chin chin, Evelis, gracias. Alberto. Gracias, Eduardo. Cuando Eduardo me invitó, debo decir que pensé si venir o no, porque estoy de vacaciones todavía, ¿vale? Entonces no sabía si agradecerle o decirle que por favor dejara de invitarme. Pero bueno, uno no puede decir que no ni a los amigos ni a los encuentros con temáticas tan relevantes como la que hemos abordado hoy día. Quiero hacer una autorreferencia. Yo cuando empecé a trabajar en el mundo académico tenía mucho miedo a reconocer mi ignorancia académica sobre muchos temas. Entonces hacía como que sabía, pero no sabía. ¿Vale? Y lo único que me llevó eso fue a perder múltiples y enriquecedoras experiencias. Por algún motivo que todavía no logro descubrir, he desarrollado la capacidad de asumir mi ignorancia sobre la gran cantidad de los temas. Pero a la vez, eso es lo que me ha posibilitado lo que a mi modo de entender son los mayores aprendizajes, no para la academia, sino para la vida, que al final es la academia. Yo quiero dejar esa reflexión. Academia y vida no deben ser dos mundos diferentes. Creo que ese es un elemento sustancial de eso que podríamos llamar pedagogía crítica en educación física. Mis mejores y mayores y enriquecedores aprendizajes se han dado en las comunidades rurales, se han dado en las comunidades indígenas, se han dado con amigos y amigas de otros países, entre ellos Eduardo, Felipe, etc.
Y creo que ese es un elemento sustancial que debemos reconocer como valorable para todos nosotros. El poder encontrarnos para aprender, no para enseñar, para aprender, yo creo que es un elemento sustancial para que podamos hacer algo diferente. Así que yo muy, de verdad, muy agradecido, y ahora que Evelyn dijo lo de la copa de vino, ahora muy contento, porque sé que además de acompañarnos, podemos también acompañarnos con otras cosas. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vos, Alberto. Jorge Serrat. Bueno, para mí es un momento muy especial. Estoy cerrando mi carrera ya después de tantos años, como Walter, que se fue a su finca, y cada tanto cuando lo invitan aporta. Ya van llegando esos tiempos, pero estoy felicísimo de ver que detrás de, digamos, de las ilusiones, mi pasión permanente por la educación física desde que inicié la carrera allá en los años 60, hace mucho tiempo. Es decir, la propia educación física y tal vez mi forma de pensar y la gente con la que me he relacionado me mantuvo apasionado toda la vida. Y ligado con lo que decía Alberto, estas cosas que nos enseñan a vivir, ¿no? Que uno va aprendiendo, lo vas aprendiendo y todos los días aprendes algo, como hoy, por ejemplo. La pasión es algo fundamental. Esta cuestión de la emocionalidad y orientarla hacia aquello que nos interesa o aquello que vemos que hace falta, digamos, es lo que nos mantiene vivos y lo que nos mantiene deseosos y con ese medio vaso vacío que queremos que se complete, pero que no queremos que se complete porque completar significa que se acabó todo. Es decir, entonces esta tensión entre lo bueno y lo malo, el yin y el yang, como dirían los orientales y los taoístas y demás. Es decir, esto es un juego constante y permanente. No tenemos hegemonía en esta pedagogía crítica todavía, pero esperemos que el mundo y los seres humanos aprendan a vivir mejor y rompan con estos modelos tan terribles que cada tanto nos asolan y nos hacen vivir a cantidad de poblaciones momentos y vidas terribles. Así que bueno, creo que todos los que están acá son apasionados de esto y me alegro muchísimo de que la educación física tenga futuro porque tiene quienes la sigan defendiendo y se van formando gente lindísima con nuevas ideas y nuevas expectativas. Así que a ustedes tres, Eduardo ya es parte del equipo, a ustedes tres, Evelyn, Alberto y el amigo Felipe, les agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación de la UNIPE y bueno, tenemos el compromiso con este equipo que conformamos inicialmente con Eduardo, con Leonardo y con Ivana, de seguir aprovechando esta oportunidad que nos da la Universidad Nacional Pedagógica para seguir avanzando con la educación física. Muchas gracias a todos y a todos los que se acercaron y están ahí escuchándonos y mirándonos. Bueno, sigan, por favor. Necesitamos que cambie la educación física y son ustedes los que están ahí en el patio todos los días y en las instituciones de formación y demás, son los que tenemos que hacer los cambios para una vida mejor. Argentina y el mundo se lo merecen. Gracias, Jorge. Entonces, con esto damos por cerrado este espacio. Una vez más, gracias a todos y todas por haber permanecido, a las invitadas por las reflexiones y esperamos que nos volvamos a encontrar, ojalá presencialmente, pero si no también virtualmente. Abrazo grande a cada uno y cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. Muy bien, corto la grabación y cierro la sala. Ya